Muy bien. Bueno, continuamos con el tema que se llama Identificando el aguijón de Pablo. Es un tema básico, base, pero hay cosas nuevas que tenemos que agregar. Este tema ya lo hemos dado en otros lados. Lo hemos dado por allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Pero hay cosas nuevas que tenemos que aprender, ¿verdad? Es el mismo tema que a lo mejor usted ya lo ha visto por internet, en audio ya lo habíamos subido a internet. Pero ahora lo importante es que quede grabado en video también. Y no nada más en video, sino que traiga una palabra fresca o nueva, diferente a lo que hemos enseñado. Identificando cuál fue el aguijón de Pablo. ¿Está listo? 2 Corintios capítulo 12. En el versículo 7 dice así la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Para qué me abofeté? Para que no me enaltezca sobremanera. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu revelación, Señor, que nos das cada día. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de ti, Señor, tenemos todas las cosas en esta tierra. Tú eres el que estás y nos acompañas y vives dentro de nosotros. Gracias, maravilloso Dios. Gracias porque eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas. En el nombre de Jesús declaramos una revelación fresca, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor, para que renueves nuestra mente a través de la semilla de tu palabra, y declaramos que hará un efecto milagroso, maravilloso y multiplicador sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, para ver que a través de la gracia, Señor, que hemos obtenido, Señor, en este tiempo, Señor, se puedan agilizar todas las cosas que tú nos has dado. En el nombre de Jesús podamos ser libres, Señor, no nada más del pecado, porque tú ya nos hiciste libres, sino también para que otras personas que nos vean a través de internet puedan sanar de enfermedades incurables, para que otras personas también sean prosperados en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te hacemos el Señor de esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ese es un tema impresionante, a lo mejor, que para muchos, para ustedes algunos es nuevo y para otros a lo mejor no, como les digo, ya lo he dado por internet, a través de audios. Pero fíjese bien, hay algo muy importante que debemos entender. La mayoría de las personas han creído, si usted a cualquiera que usted le pregunte, además hemos tenido personas aquí, ¿verdad, hermanos, que han venido una o dos veces y nos han dicho que el aguijón de Pablo era una enfermedad y que ellos tienen que estar también o enfermos o derrotados o dañados de algo físicamente? ¿Por qué? Porque si Pablo tuvo un aguijón, ellos también, a lo mejor es su aguijón de esa manera en que están. Y realmente nos da tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento, que es lo que ha proveído a la humanidad, solamente ha traído tragedias. Muchas personas han muerto a causa de este tema, de esta expresión del aguijón en la carne. Muchas personas han muerto, hermanos en Cristo han muerto de enfermedades incurables, de cáncer, diabetes, no se imagina de cuánto han muerto. Hermanos en Cristo en hospitales hay muertos, solamente por una frase bíblica y por otros textos mal interpretados o no escudriñados, donde se dice que Pablo tuvo una enfermedad y que eso era su aguijón. Pero fíjese bien, lo importante es que debemos de entender que hay muchas personas que le van a dar una opinión diferente, ¿correcto? Una de las opiniones que hemos visto o que hemos entendido es que decían la mayoría que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Segundo, que era tartamudo. Tercero, que tenía una tendencia al pecado, por decirlo así, que hacía otras cosas Pablo, pues. Otros decían en los mensajes de internet, decían que Pablo era gay, fíjense. Otros dicen, y que era algo que no podía resistirse, y que Pablo siempre andaba luchando con eso, que por eso no se casó, eso dicen, imagínense. Otra tentación, dice que luchaba contra el poder de Dios. Que luchaba contra el poder de Dios era otra, que era una tentación que tenía Pablo recurrente, que luchaba contra el poder de Dios. Otra de las cosas que se ha dicho, o los comentarios de cuál era el aguijón de Pablo en la carne, como dice ahí 2 Corintios 12:7, dice que tenía un dolor por los de su sangre,
es decir, por los judíos que estaban sin Cristo en su corazón, que a ellos había venido el Mesías. Originalmente vino a ellos, no porque viniera exclusivamente a ellos, sino originalmente apareció a ellos, pero venía a la humanidad. ¿Cuántos saben? Sin embargo, originalmente venía a Israel para que de ahí se expandiera el evangelio a todas las regiones de la tierra, no porque venía nada más a salvar a Israel. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sino venía un remanente para que ese remanente saliera por toda la tierra a predicar el evangelio, pero él venía a salvar al mundo entero, ¿correcto? Cristo vino a salvar a todos nosotros, a todo el mundo, sin excepción de personas. Y fíjese bien, él dice algunos comentaristas que el apóstol Pablo sufría muchísimo porque veía a su pueblo, o sea, es decir, a Israel, de donde él descendía, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo, en una de las 12 tribus de Israel, decía que Pablo sufría mucho por verlos a ellos que habían rechazado al Mesías, y que era un dolor constante el que tenía Pablo. Entonces, otra persona por ahí menciona que Pablo sentía un remordimiento muy grande porque había matado a algunos discípulos de Jesús. Por ejemplo, a Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, dice que Pablo estaba ahí. Fíjense, a los propios pies de Pablo mataron a ese hombre a pedradas. Entonces, era algo que, por lo cual dice que tenía un gran remordimiento Pablo por ello, y que por eso era su aguijón. Él sufría, es decir, era como un sentimiento que no lo dejaba su conciencia. Bueno, de tal forma que hay muchas interpretaciones, hay muchas teorías, muchas personas opinando, pero lo que debemos de entender nosotros, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Le vamos a hacer caso a qué? A la Biblia, no a lo que me comenten los demás. Sin embargo, las personas que regularmente piensan que el aguijón en la carne, porque dice que es en la carne, es decir, en el cuerpo, la mayoría de las personas que creen esa frase, creen que era una enfermedad de Pablo. Muchos ni siquiera la identifican, pero dicen que era una enfermedad. Una de las primeras opiniones que desvirtuamos con la palabra de Dios era que decía que el apóstol Pablo era ¿qué? O tenía ¿qué? Una enfermedad en los ojos, ¿correcto? Eso viene en Gálatas, por ahí capítulo 4. Vamos a Gálatas capítulo 4. En el versículo 13. Del versículo 13 al 15. ¿Ya lo tiene? Dice así: pues vosotros saben, a causa de una enfermedad del cuerpo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el Evangelio. Gálatas 4, versículo 13. Pero pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Si fuésemos unas personas que no escudriñáramos y nada más leyéramos una traducción, ¿qué era lo primero que íbamos a pensar? Que Pablo realmente sí tuvo una enfermedad en el cuerpo, ¿sí o no? Pero ya lo leímos en otras traducciones que dice, esa palabra enfermedad dice una debilidad en el cuerpo, ¿verdad? Y otra creo que dice una aflicción, algo así creo que dice, ¿verdad? Hay una traducción por ahí que leímos, una aflicción. Entonces la palabra enfermedad se traduce también como una debilidad. Es decir, una enfermedad no necesariamente, la palabra enfermedad que viene aquí en el griego no necesariamente simboliza o significa enfermedad, sino también simboliza o se traduce también como una debilidad en el cuerpo. Algunas personas no necesariamente pueden estar débiles porque están enfermos, ¿verdad? Pueden estar débiles, ¿por qué? Porque no se alimentan, ¿sí o no? Pueden estar débiles porque a lo mejor caminaron 20 kilómetros. Es más, lo reto a usted para que se vaya y camine 20 kilómetros, ¿sé cómo va a terminar? Usted no va a terminar débil. Entonces, una debilidad en el cuerpo no significa necesariamente que es una enfermedad, ¿sí o no? No necesariamente es una enfermedad. Entonces dice Pablo, vosotros saben que a causa de una enfermedad, dice la traducción Reina Valera, pero dice, vosotros saben que a causa de una debilidad en el cuerpo, os prediqué el Evangelio, pero ¿cuándo? Dice, ¿ya leyó cuándo? No dice toda la vida, dice al principio, es decir, al principio estamos de acuerdo que Pablo tenía una debilidad en su cuerpo, ¿sí o no? O también le podríamos denominar enfermedad, si usted gusta.
Pero el detalle es saber qué enfermedad era o qué debilidad era la que hablaba Pablo. Ya analizamos que ningún discípulo de Jesús murió enfermo, ¿verdad? Ningún discípulo de Jesús murió enfermo. Ninguno tuvo cáncer, ninguno tuvo diabetes y se quedó por ahí. Entonces, a causa de una debilidad en su cuerpo, dice que os anuncié el evangelio al principio, el 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía, ¿dónde? En mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Nuevamente está hablando de una prueba en su cuerpo. Y luego dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentaban? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dar. Ahí está, hermano, ahí está. Pablo estaba enfermo de los ojos, porque dice que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado los ojos con tal de implantárselos a Pablo ahí. ¿Ya ven? Pablo tuvo una enfermedad, suponiendo que esa teoría fuera real. En primer lugar dice, ¿cuándo fue? Al principio. Y si está hablando, fíjense las palabras que menciona Pablo, doy testimonio que si hubieses podido, ¿qué significa? Está hablando en presente, está hablando en algo que sucedió o aconteció en el pasado. Si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros ojos. Os hubiera sacado, ¿qué significa? Que fue antes, no que en ese momento Pablo estaba enfermo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Ok. Está hablando en pasado. Ahora, ¿cuándo fue ese pasado? Pues vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 nos menciona, si en un momento tuvo un problema en los ojos, sí es cierto que tuvo un problema. El problema es que fue enfermedad o qué fue. Por ahí un hombre llamado Scofield y otros dijeron que era una oftalmia crónica, otros decían que le salió una pus de los ojos, etcétera. Hay muchas frases, por lo cual muchas personas están atadas a esos textos bíblicos mal interpretados y con un concepto en su mente diciendo, si Pablo estuvo enfermo, yo, ¿por qué no me he de enfermar? Es más, cualquier dolor de cabeza que les da, dicen ellos, es mi aguijón. Hechos capítulo 9, toda la historia narra cuando Pablo seguía a la iglesia. Sin embargo, Dios utiliza un hombre llamado Ananías para ir a imponer las manos sobre Pablo, pero fíjense qué iba a pasar en esa imposición de manos. En el versículo 17 del capítulo 9 de Hechos, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, es decir, puso las manos sobre Pablo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que te quedes ciego con una pus toda la vida. ¿Verdad que no dijo eso? El Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas ¿qué? La vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Es decir, si fuera una enfermedad que tenía Pablo, era un aguijón. En 2 Corintios 12:7 dice que 3 veces le había pedido al Señor que se lo quitara encima, ¿sí o no? 3 veces. En el 8 dice por ahí, del 2 Corintios 12. Pero dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Es decir, bástate con que eres salvo. Eso creen unos, o interpretan de esa manera. Que, fíjense, vamos a 2 Corintios 8. Bueno, estamos de acuerdo que Pablo recibió la sanidad de su vista, ¿sí o no? Pero la pregunta era, ¿por qué estaba enfermo Pablo? Si usted lee toda la historia de Hechos capítulo 9, se va a dar cuenta que era por el resplandor de la luz de Cristo. No porque estaba enfermo de conjuntivitis. 2 Corintios 12, ¿verdad que no estaba enfermo de conjuntivitis? Era la luz del resplandor de la gloria de Cristo. Pero durante 3 días solamente estuvo con ese problema. Llegó un hombre, le impuso las manos, le cayeron escamas y quedó perfectamente sano. 2 Corintios 12, versículo 7, del 7 al 9, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces me he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿verdad? Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, la historia completa la malinterpretan y dicen, bueno, Pablo estaba enfermo de los ojos, el que cree eso, pues. Por lo tanto, 3 veces le pidió al Señor que lo sanara. Y el Señor le dijo, no, Pablo, no te voy a sanar, bástate con que te vas al cielo. Hasta ahí interpreta. Pero fíjense que eso no dijo Jesús, no dijo bástate con que te vayas al cielo. No entienden ellos qué significa gracia de Dios. La gracia de Dios, en primer lugar, obviamente representa un regalo, ¿no? Un regalo, que es la palabra griega charis, de ahí viene la palabra regalo, es un regalo. El problema es que el regalo ese no lo especifica, no dice qué regalo, en primer lugar, o no dice qué regalos, o no dice que nada más exclusivamente salvación, no dice, ¿verdad? Bástate mi gracia. ¿Qué representa toda la gracia de Dios? Pues todo el evangelio completo, no nada más salvación, sino sanidad, y no nada más sanidad, sino también prosperidad financiera. Por esas 3 cosas son de las grandes cosas de las cuales nos redimió el Señor. Y fíjese bien, debemos entender este mensaje de parte de Dios, porque usted se va a encontrar muchas personas que estudian la Biblia, las cuales le van a decir a usted, mira, tengo esta enfermedad porque es mi aguijón, así como el aguijón de Pablo. Y es una frase que se la va a encontrar, entonces usted lo va a sacar de la oscuridad, esas personas que le digan eso, ¿verdad? Los vamos a sacar de la oscuridad. No por un texto mal interpretado, las personas se van a quedar en ese hecho. Por eso les enseñamos a ustedes para que ustedes retransmitan este mensaje a otras personas que están ahorita enfermos a causa de este tipo de conocimiento incorrecto de la palabra mal interpretada. Entonces, hasta ahí estamos viendo, dijo Pablo que 3 veces le había rogado al Señor y el Señor le dijo, bástate, mira, bástate con que eres salvo, Pablo, bástate con ello. Es decir, no lo quiso sanar, dice. Y Pablo estuvo toda la vida enfermo de los ojos. ¿Será realmente eso cuando dice que lo sanó? Si no dice que solamente fueron 3 días. Segundo, dice que le impuso las manos y al instante recibió la vista. Entonces, ¿por qué dicen ellos? Para cuando llega 2 Corintios capítulo 12, transcurrieron años de que Pablo se había convertido. Aproximadamente 12 a 14 años, fíjense. O casi 15 años. Desde que Pablo se convirtió hasta cuando dijo estas frases Pablo, de que 3 veces le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón, habían transcurrido entre 14 y 15 años. ¿Ustedes creen que Pablo hubiera durado 15 años enfermo cuando no han leído que solamente fueron 3 días que tuvo el problema en los ojos? No era enfermedad, de lo cual el Señor lo libró a través de, o usando un hombre llamado Ananías. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Que recibió la vista, ¿sí o no? Bueno, entonces quedó desvirtuado ese argumento, o ese argumento infundado de que Pablo estuvo enfermo o estaba enfermo en los ojos. Vamos a la segunda parte, donde dicen, desafortunadamente algunos, que Pablo era gay, ¿verdad? Dice que Pablo continuamente andaba luchando contra el pecado y que la tendencia al pecado, más bien vamos a ver, no tanto la frase esa, sino la tendencia al pecado. Dicen unos en internet, Pablo continuamente andaba luchando porque tenía pensamientos en que lo inclinaban a hacer algo malo, o sea, a pecar, no sé, hacer cosas incorrectas, y continuamente andaba Pablo luchando en su carne. Pero fíjense bien, si es cierto que luchó Pablo en su carne, sí es cierto.
Pero el detalle es saber si venció o pudo vencer esa tentación. Ese es el detalle. Saber si realmente el aguijón de Pablo es que después de 14 años Pablo todavía seguía sufriendo o batallando con una tendencia a pecar continua, que eso es lo que dicen algunos comentaristas, que Pablo tiene una tendencia continua a pecar. Muy bien, vamos a analizar en Hechos. Vamos a analizar en Romanos capítulo 5. Para los comentaristas que insinúan que Pablo siempre tuvo ese problema continuo de una tendencia a pecar y hacer lo malo, vamos a ver qué nos dijo el mismo apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, vamos a ver qué dice Pablo en el versículo, ahorita leo el versículo 13. Fíjense bien, Pablo habló mucho de la situación, habló mucho respecto al pecado, pero vamos a ver qué es lo que habló respecto al pecado. Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley, dice Pablo, ¿había qué? Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué dice? No sin culpa de pecado. ¿A qué se refiere todo ese texto bíblico de que donde no hay ley no se inculpa de pecado? ¿Qué significa? Está hablando de una época en que todavía no había ley mosaica. Es decir, existía solamente en la época de Abraham, se le llama la época, no sé si ha leído un poco de las épocas, la inocencia, la conciencia, etcétera. ¿Sí ha leído eso, verdad o no? Que el hombre era inocente al principio antes de pecar a Adán, después de pecar ya hubo una etapa que le llaman la conciencia, donde el ser humano era consciente de lo que hacía, pues era consciente de que ahora para él todo era pecado. Adán se tuvo que arropar su cuerpo natural porque le dio vergüenza, etcétera. En la época de la conciencia, ¿no? Entonces, hay unas etapas antes de la ley de Moisés, de la promesa de Abraham, etcétera, todo eso. Entonces, en esas etapas está diciendo Pablo que no había ley, y donde no hay una ley que te rija a ti, no puede haber una transgresión a tal ley. Es decir, si en una ley específica de un país dice, por ejemplo, no robarás, por ejemplo, dice una ley, si robas te vamos a dar 5 años de cárcel. O otro ejemplo, yo creo que un poco más palpable, más correcto que podemos poner, si alguien va circulando por ahí, por una avenida, y en la avenida dice que solamente circule a 60 kilómetros por hora, ¿qué pasa si alguien excede ese límite de velocidad y lo agarra por ahí un oficial de tránsito? ¿Qué va a pasar? Hay una consecuencia por haber violado ese límite de velocidad, ¿sí o no? Hay una consecuencia. Asimismo, ¿qué pasaría si no hubiera un letrero de velocidad en ese lugar y la persona fuera a 100 kilómetros por hora, pero no hay ni un señalamiento? La pregunta sería, ¿podría un oficial de tránsito multarlo cuando no hay un solo señalamiento? No podría, porque no hay un límite de velocidad. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Entonces, lo que quiere decir Pablo en esto es que donde no hay un límite de velocidad, para decírselos en términos actuales, donde no hay un límite de velocidad, no puedes decir que violaste una ley, porque puedes ir a la velocidad que tú quieras, sea baja o sea alta, no hay nada que te lo regule, no hay una ley que te especifique que debes de ir a tal velocidad. Por consecuencia, no puedes violar un reglamento o esa misma ley. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, fíjese bien. Dice Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, es decir, había gente pecadora. ¿Por qué? Porque en la época del diluvio no había mucha gente haciendo cosas incorrectas. Y el diluvio fue antes de la ley de Moisés. Entonces, fíjese bien. Y luego dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué significa? A nadie se le puede decir que viola una ley. Es decir, o sea, había pecado, había gente pecadora.
Pero si no había una ley que regulara eso, ellos no estaban violando una ley. ¿Sí me explico? O sea, Dios no podía llegar con ellos y decirles, oye, cometiste este pecado. Dios no podía recriminarles, o por decirlo así, en otra frase, no podía juzgarlos, pues. ¿Por qué los iba a juzgar Dios si no les había instituido leyes? ¿Verdad? Aún así, Dios les puso leyes desde Adán. Cuando Dios hablaba con Adán, se habla de un tipo de leyes ahí, antes de la ley, o sea que se habla de un tipo de ley. Por ahí en Malaquías capítulo 3 dice que violaron unas leyes, Dios les habló de unas leyes, pero eran leyes que no estaban impresas, es decir, eran leyes retransmitidas, Dios hablando con el ser humano a través de su espíritu, dándole un mensaje a Adán y retransmitiéndose ese mensaje, como hemos entendido, ¿verdad?, cómo se retransmitió el Génesis hasta la fecha actual. Dios le habló al hombre, el hombre le retransmitió a sus hijos a sus hijos y a sus nietos, etcétera. Y había una ley que se llama, por ahí, que se llama la Mishnah, que es una ley de los judíos, que viene retransmitiéndose desde generaciones en generaciones, pero es una ley que no se dejó estipulada o escrita como un mensaje de Dios hasta muchísimos siglos después. De tal forma que al principio solamente Dios hablaba con el hombre, le daba instrucciones, pero no había una ley específica como fue la ley de Moisés. Por lo tanto, como Dios no había hecho una ley que rigiera al hombre a través del pecado que entró en el mundo a través de un hombre llamado Adán, si ese pecado no entra, Dios no pone leyes, ¿sí me explico? Porque no hubiese personas más que con inocencia, es decir, con una conciencia inocente. Por consecuencia, Dios tuvo que poner o estipular la ley de Moisés, dada por el dedo de Dios, como dice, o por el Espíritu de Dios, en el monte Sinaí. Pero lo que quiere decir Pablo en este texto bíblico es que Dios no podía juzgar al hombre porque no tenía la manera de juzgarle, porque no le había dado instrucciones sobre una ley específica. Por lo tanto, si el hombre hiciera lo que hiciera, no podía realmente Dios hacer nada en ese aspecto. Solamente era la conciencia del hombre que le podía determinar si hacía bien o hacía mal. ¿Me explico? Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado. Sí, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No podía decir Dios, yo voy a juzgar a esta humanidad porque Dios no le había estipulado leyes. ¿Me explico? No puede decir a esta humanidad, oye, infringiste tal mandamiento, por tanto tú eres culpable. No puede decirle Dios al ser humano. Por lo tanto, no había, en pocas palabras, se puede decir, había pecadores, pero no había ¿cómo se dice? No había un castigo, para que me entienda. Dios no castiga, sabemos, ¿verdad? Pero no había una consecuencia espiritual para el ser humano solamente porque eran muertos espirituales, pero no había una consecuencia de lo cual Dios pudiera decir, ¿sabes qué? Tú hiciste esto mal, incorrecto, por lo tanto violaste un mandamiento. Por eso se estipuló la ley de Moisés, es decir, no había pecado. En esa época no había nada que rigiera el pecado, solamente había pecadores, mas no había una ley que rigiera el pecado. Entonces Dios no podía culpar al ser humano. Nadie se inculpaba de pecado. Sí sabía que en esa época nadie, hicieran lo que hicieran, sí sabía que no había nada más que la conciencia de ellos que les decía que era bueno y que era malo. Pero Dios aún así estaba tratando con el ser humano. Por eso Dios tuvo que instituir leyes, la ley de Moisés. Pero antes de la ley de Moisés había muchísimo pecado, sobreabundaba en la tierra. De tal manera que vino Satanás, trajo el diluvio y destruyó aquella humanidad. ¿Sí sabía? Que fue el diablo, ¿verdad? No fue Dios. Y Satanás hacía lo que hacía con el ser humano. ¿Y sabe por qué Dios instituyó la ley de Moisés? ¿Sabe por qué la puso? ¿Sí sabía? Para quitarle al hombre el pecado. No. ¿Sabe por qué puso la ley de Moisés? Para proteger al hombre. ¿De qué lo quería proteger? De que Satanás no volviera a traer un diluvio, ¿sí sabía? Y destruir a la humanidad completa. Por eso Dios quería proteger al ser humano. Al principio a nadie se inculpaba de pecado. ¿Y qué cree que hacía el diablo? Destruía a quien quería. Dios les puso una ley para protegerlos. Es decir, mira, no hagas esto, decía Dios, porque si haces esto, es como si Dios le dijera, si haces esto, el diablo te va a matar. No se lo dijo literalmente, pero por ahí si verifican Deuteronomio 28 dice, si haces estas cosas te va a ir bien. ¿Sí o no han leído eso? Pero no les dijo, fíjense,
Y si no haces estas cosas, el capítulo 15 vienen, no sé si las bendiciones, y el capítulo primero las maldiciones, ¿no? El caso es que al principio dice, si tú cumples con todos estos estatutos, te va a ir bien. Pero cuando habla de maldiciones, si tú no cumples con esos estatutos, pues mira, vas a tener desastres, no va a dar fruto tu tierra, en pocas palabras, no vas a ser de larga vida, etcétera. Lo que no quería Dios con la humanidad de aquella época era que fuese destruida nuevamente por Satanás, el diablo. Eso era lo que quería Dios a través de una ley, ¿correcto? Entonces, como no se podía inculpar de pecado en aquella época, porque no había una ley escrita, la gente andaba pecando y el diablo hacía lo que quería. Por eso Dios comenzó con la ley de Moisés antes de la venida de Cristo. Entonces, pero esa ley actualmente no le aplica porque Cristo vino, en pocas palabras, a sustituir una ley, para que me entienda. Cristo, a través de su gracia, vino a sustituir una ley de obras. Ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No en base a la ley del pecado y de la muerte, así se le llamó a la ley de Moisés a través, o el apóstol Pablo lo mencionó. Pues donde no hay ley, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, fíjense lo que dice Pablo, no obstante, reinó la muerte desde Adán ¿hasta cuándo reinó? Hasta Moisés. Ahí, ¿de qué nos está abarcando todo esto? Nos abarca que reinó la muerte desde el principio del Génesis desde que el hombre pecó más bien, ¿no? Desde que Adán pecó hasta la ley de Moisés, o la ley de Dios instituida o dada a través de Moisés. Reinó algo que se llamó la muerte, ¿verdad? Es decir, había personas que no se iban al cielo, pues, para que me entiendan. Reinó la muerte. Entonces, fíjese bien, Pablo está muy consciente cuando está hablando de que hay personas que no se les inculpa pecado a pesar de que cometen pecados, para que me entiendan. Así, hay personas que no se les inculpa de pecado, o sea, no se les culpa por algo malo que hagan. Eso lo tenía muy consciente Pablo, ¿sí o no? Porque él lo mencionó desde una época a otra época, mencionó que había pecado. Sin embargo, Pablo estaba muy consciente de que si no había una ley específica, no se le podía inculpar a las personas de pecado. Ahora, en el nuevo pacto, dice que vino el Cordero de Dios que quitó el pecado, o sea, ya lo quitó él. Los que reciben a Cristo Jesús ya no son más pecadores, ¿sí sabía? Son ahora salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, Dios ya trató con el pecado del mundo, ¿sí sabía? Por eso vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, Él ya lo quitó. Lo que hay ahorita es personas cometiendo pecados, pero para Dios, fíjense, para Dios ya trató con el pecado, ¿sí sabía? O sea, parece no es un problema con Dios, ¿sí? No es un problema de Dios ya tampoco, porque Él dice, yo ya quité el pecado del mundo. Si alguien recibe a Cristo, totalmente justificado. Y segundo, el que no recibe a Cristo es un pecador, sigue cometiendo pecados, la persona esa, pero para Dios es como si ya no sucediera eso, ¿me entiende? Pero Dios no los puede justificar en base a lo que ellos hagan, ¿sí me explico? Dios no lo puede justificar, porque Dios a través de la sangre derramada de Cristo, Él ya trató con ese problema de pecado, ya trató con la enfermedad también, y ya trató con la pobreza, es decir, usted tiene todo dado por Cristo. ¿Quiénes no obtienen la salvación? Los que no reciben a Cristo, ¿correcto? Independientemente si cometen pecados, lo están haciendo por una naturaleza de pecado que tienen en su espíritu. La naturaleza de pecado, por consecuencia, cometen pecados. Bueno, fíjese bien. Entonces el apóstol Pablo estaba muy consciente de toda esta situación. Si el apóstol Pablo hubiese tenido una tendencia continua al pecado, no hubiese dicho él que donde no hay pecado a nadie se le puede, perdón, donde no hay ley a nadie se le inculpa el pecado. Eso estaba consciente plenamente Pablo. Es decir, al acabarse la ley de Moisés, en pocas palabras, dice Pablo, no hay nada que te pueda decir, ni tu misma conciencia, que eres un pecador, porque tú ya tienes a Cristo en tu corazón. No hay nadie